Mi hermano se burlaba de mí por casarme con un humilde granjero, mientras que su esposo era un genio de las finanzas. Cuando sus inversiones colapsaron, mis padres me exigieron que vendiera mis tierras para rescatarlos. Cuando mi esposo explicó quién era el verdadero dueño de la tierra, sus rostros se volvieron fantasmales. Soy Claire Whitaker, de 32 años. Y la primera señal real de que mi familia preferiría verme humillada que feliz ocurrió en mi propia boda con una copa de champán levantada en mi dirección y una broma que hizo reír a 200 personas antes de que yo pudiera siquiera terminar de sonreír para las fotos. Era una de esas tardes de finales de verano en Iowa que debería haberse sentido cálida y perfecta. Del tipo con luces en cadena sobre un granero rojo, sillas plegables blancas aún esparcidas por el césped y las últimas vetas doradas de luz solar posándose bajas sobre los campos. En cambio, recuerdo el sonido de la voz de mi hermano cortando la habitación como si hubiera estado esperando toda la noche su turno. Estaba cerca del centro de la pista de baile con esa sonrisa pulida que usaba cada vez que quería sonar encantador en lugar de cruel. Su esposa estaba a su lado con un vestido de satén que probablemente costó más que la comida que servimos en la recepción. Una mano enlazada alrededor de su brazo, ya sonriendo antes de que él dijera una palabra. Mi padre apenas había terminado su brindis cuando mi hermano levantó su copa y dijo que, mientras algunas mujeres se casaban con la ambición, yo aparentemente había decidido casarme con un hombre cuya mayor inversión a largo plazo era la capa superior del suelo. La habitación estalló en risas. No todos a la vez, pero los suficientes. Resoplidos los suficientes para que sintiera cada mirada girar hacia mi mesa. Los suficientes para que mi rostro ardiera. Me volví hacia mi esposo, esperando enojo, tal vez vergüenza, tal vez alguna señal de que quería irse y dejarlos a todos atrás. Pero él simplemente se quedó allí sentado con su camisa blanca planchada y su chaqueta oscura, con sus anchos hombros relajados, una mano áspera descansando sobre la mía debajo de la mesa. Había pasado esa mañana revisando una línea de agua cerca del campo sur antes de prepararse porque así era él. Si algo necesitaba hacerse, lo hacía. Él no actuaba el éxito. Él construía cosas en silencio y seguía adelante. Mi familia nunca había sabido qué hacer con un hombre así. Preferían al tipo que hablaba con frases pulidas sobre cócteles y que podía convertir la decencia humana básica en una oportunidad para hacer contactos. Mi madre se inclinó hacia mí con su sonrisa aún fija en su lugar y susurró a través de los dientes apretados que yo necesitaba reír porque la gente estaba mirando. Esa siempre era su principal preocupación. No si yo estaba herida, no si el comentario había cruzado un límite, solo si me veía con gracia mientras era insultada. Mi padre se sentó con la espalda rígida en su silla, fingiendo no notar la tensión en la habitación, lo cual era su forma favorita de tomar partido. Él nunca tenía que decir la cosa cruel él mismo si podía permitirla y llamar a eso neutralidad. La esposa de mi hermano tomó un sorbo lento de champán y luego agregó que la vida en el campo podría realmente sentarme bien porque siempre me habían gustado las cosas más simples. Lo dijo como un cumplido. Lo dijo con esa pequeña y suave risa que las mujeres como ella usaban cuando querían cortarte abierta sin dejar una mancha visible. Algunos parientes se rieron de nuevo. Alguien cerca del bar murmuró que al menos una hija había elegido una vida con carácter. Más risas. Me quedé sentada allí con mi vestido de novia y me di cuenta de que, para la mitad de la habitación, mi matrimonio no era una celebración. Era resoplidos la prueba de que yo había fracasado en convertirme en la versión de mí que ellos respetaban. Lo que lo hacía peor era que yo no había fracasado. Tenía un título. Tenía una carrera. Enseñaba ciencias en una escuela secundaria no muy lejos de donde vivíamos. Y me encantaba. Ayudaba a dirigir un pequeño programa de productos agrícolas en nuestra granja y pasaba mis fines de semana trabajando más duro que la mayoría de las personas en esa habitación alguna vez lo habían hecho. Pero nada de eso contaba para mi familia. Yo no había elegido un horizonte de ciudad, un título, un condominio de lujo o el tipo de esposo que usaba palabras como portafolio y adquisición en la cena. Así que, en sus mentes, yo había bajado de nivel en la vida, y esta noche se suponía que todos debían sonreír cortésmente mientras yo lo hacía. Luego mi hermano miró directamente a mi esposo y le preguntó si planeaba llevar un tractor a la luna de miel o si incluso los granjeros de tierra se tomaban los fines de semana libres. Esa obtuvo una risa más grande que la primera.
Mi pecho se apretó con tanta fuerza que pensé que realmente podría llorar frente a todos. Podía sentir esa horrible presión detrás de mis ojos, la que había conocido desde la infancia, la que aparecía cada vez que se esperaba que absorbiera la humillación y aún pareciera dulce. Pero mi esposo apretó mi mano una vez, tranquilo y firme, y se inclinó lo suficientemente cerca para que solo yo lo escuchara. «Déjalos hablar», dijo. «Ellos solo entienden lo que brilla, no lo que perdura». Fue una oración muy silenciosa, pero cortó el ruido mejor que cualquier discurso en la habitación. Lo miré, realmente lo miré, y sentí que los latidos de mi corazón se ralentizaban. Él no estaba avergonzado. Él no estaba alterado. Él no estaba tratando de impresionar a nadie. Esa firmeza me dio la fuerza justa para levantarme. Tomé mi vaso de agua y me puse de pie antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. La habitación se silenció en oleadas irregulares. Mi hermano sonrió con suficiencia como si pensara que yo estaba a punto de seguirle el juego. Mi madre parecía horrorizada. Mi padre parecía cansado. Levanté mi vaso hacia la habitación y dije que el matrimonio tenía una forma curiosa de revelar quién venía a celebrar tu felicidad y quién venía a medirla contra la suya propia. Algunas personas se removieron en sus asientos. La sonrisa de mi hermano parpadeó. Dije, estaba agradecida por todos los que creían que una buena vida era algo que construías con lealtad, trabajo duro y amor, no algo que alquilabas para las apariencias. Luego bebí mi agua y me volví a sentar. Nadie se rió esa vez. La banda comenzó a tocar de nuevo unos segundos después, y la habitación poco a poco fingió recuperarse. Resoplidos, pero algo había cambiado para mí en ese momento. Había pasado años tratando de ganar la calidez de personas que solo respetaban el poder. Sentada allí bajo esas luces del granero, escuchando la charla forzada elevarse de nuevo a mi alrededor, me dije a mí misma que podía vivir sin su aprobación. Me dije a mí misma que la vida tranquila que mi esposo y yo estábamos construyendo hablaría por sí misma muy pronto. Lo que yo no sabía entonces era que las mismas personas que se burlaban de nosotros en la cena y el baile algún día llegarían a nuestra puerta con desesperación, exigiendo que yo destruyera esa vida para rescatar la suya. Para el segundo año de mi matrimonio, entendí que en mi familia, la crueldad rara vez llegaba como un solo golpe dramático. Llegaba en pequeñas dosis pulidas en reuniones antes de los juegos, comidas al aire libre y cenas festivas, siempre envuelta en risas, para que nadie tuviera que admitir lo fea que realmente era. Mi hermano y su esposa habían hecho el hábito de tratar nuestra vida como una broma. Para ellos, yo no había construido algo honesto y pacífico. Yo me había conformado, y mi esposo no era un buen hombre con manos fuertes y valores firmes. Él era solo el granjero que ellos usaban para sentirse más importantes. En una reunión de estacionamiento de fútbol americano en las afueras de Des Moines, mi hermano preguntó si nuestra granja finalmente estaba haciendo dinero real o si todavía estábamos sobreviviendo con tomates, reliquia y optimismo. Su esposa se rió y le dijo a un pequeño círculo de invitados que mi pequeño programa de productos agrícolas sonaba adorable, como un pasatiempo para mujeres que nunca dejaron del todo la universidad. Todos sonrieron de la manera en que lo hacen las personas cuando quieren la broma sin la culpa. Mi padre se unió preguntándole a mi esposo si alguna vez había pensado en hacer algo más estable. Mi madre se quedó cerca y no dijo nada, lo que en nuestra familia siempre había contado como un acuerdo. El día de Acción de Gracias fue peor. Mi hermano y su esposa pasaron la mayor parte de la cena hablando de su nueva casa en los suburbios de Chicago, de inversiones inteligentes y de cómo el verdadero éxito provenía de la escala, no del sudor. Cada oración sonaba como si hubiera sido diseñada para aterrizar sobre nosotros. Luego, más tarde en la cocina, mi hermana menor admitió en voz baja que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Algunas inversiones habían salido mal. Había estrés, peleas y mucho más pánico a puerta cerrada de lo que nadie quería admitir. Eso debería haberme hecho sentir satisfecha. Pero no fue así. Solo me hizo darme cuenta de algo más difícil de aceptar. Incluso mientras su mundo comenzaba a agrietarse, todavía necesitaban que el mío pareciera más pequeño. Todavía necesitaban que yo fuera la vida más fácil, la opción menor, la hermana con la que podían medirse. Luego, una tarde de invierno, mi madre llamó, con la voz temblorosa y apresurada, y me dijo que la familia necesitaba reunirse de inmediato. En el momento en que colgué, supe que esto no iba a ser una conversación.
Iba a ser una exigencia. Llegamos a la casa de mis padres en una gris tarde de sábado, y en el segundo en que entré a la sala de estar, supe que esto no era una reunión familiar. Era una emboscada. Mis padres ya estaban sentados como si lo hubieran ensayado. Mi hermano parecía tenso e irritado. Su esposa tenía una carpeta en su regazo y la expresión de alguien que intenta sonar profesional mientras su mundo se está desmoronando. Mi hermana menor también estaba allí, callada y visiblemente incómoda. Nadie se molestó en hacer una pequeña charla. Mi madre simplemente dijo que estaban en serios problemas. Luego salió la verdad. Las inversiones de las que mi hermano y su esposa se habían jactado durante años habían colapsado. Malas decisiones, movimientos arriesgados y acicates desesperados para recuperar las pérdidas habían aniquilado mucho más que su propio dinero. Mis padres habían seguido su consejo, y ahora una gran parte de sus ahorros también había desaparecido. La familia estaba entrando en pánico. Luego vino la verdadera razón por la que me habían llamado allí. La esposa de mi hermano deslizó unos papeles sobre la mesa de café y dijo que nuestra granja era el activo más fuerte que quedaba a su alcance. Empezó a hablar de vender tierras o apalancarlas rápidamente para estabilizar el daño. Hablaba como si estuviera presentando una solución financiera inteligente, no pidiéndome que destrozara mi vida para rescatar a las mismas personas que se habían burlado de ella durante años. Yo solo la miré fijamente. Mi madre lloró y dijo que la familia tenía que ser lo primero. Mi padre lo llamó sacrificio. Mi hermano, que había pasado años actuando como si nuestras tierras no valieran nada, ahora las llamaba seguridad. Ese fue el momento en que entendí exactamente lo que yo significaba para ellos. No una hija, no una hermana, un plan de respaldo. Cuando pregunté por qué pensaban que yo alguna vez aceptaría esto, mi hermano dio la respuesta que yo debería haber esperado. Porque somos familia. Casi me río. La familia nunca había importado cuando me estaban humillando en mi boda, burlándose de mi esposo o convirtiendo cada día festivo en un recordatorio de que pensaban que yo me había casado por debajo de mi nivel. Pero ahora que su vida perfecta se estaba agrietando, de repente la sangre importaba. Luego su esposa lo empeoró aún más. Ella dijo, no tenía hijos, ni una carrera importante, ni ninguna razón real para aferrarme con tanta fuerza a una vida que podría reconstruirse en otro lugar. La habitación se quedó en silencio. Allí estaba, al desnudo. A sus ojos, mi vida seguía siendo la más pequeña, la más desechable, la más fácil de sacrificar. Me puse de pie y les dije la verdad. No me habían llamado allí porque me amaran. Me habían llamado porque pensaban que yo era la única a la que podían presionar. Mi esposo se levantó a mi lado y dijo en voz baja que debíamos irnos. Mi madre rogó por una respuesta para el lunes. Mi padre dijo que los acreedores no esperarían. Mi hermano dijo que, si me iba, estaba eligiendo el orgullo por encima de la familia. Les dije que lo pensaría. Pero durante todo el camino a casa, un pensamiento no dejaba de repetirse en mi cabeza. Nunca habían visto mi vida como valiosa hasta que la necesitaron. Lo que yo no sabía todavía era que mi esposo se había mantenido tan callado por una razón, porque en el segundo en que regresáramos a la granja, estaba a punto de mostrarme algo que lo cambiaría todo. El viaje de regreso desde la casa de mis padres se sintió más largo de lo que debería. Me senté en el asiento del pasajero, mirando los campos desnudos de invierno, repitiendo cada palabra de esa reunión hasta que la ira comenzó a cuajarse en algo más pesado. No era solo que quisieran nuestras tierras. Era la forma en que lo habían pedido. Como si mi vida fuera la cosa obvia para despedazar. Como si los años que habían pasado burlándose de nosotros pudieran borrarse en el segundo en que necesitaran algo que teníamos. Mi esposo no dijo casi nada en el camino a casa, y ese silencio me inquietó más que si hubiera gritado. En el momento en que entramos al patio de la granja, apagó la camioneta y me miró con una firmeza que hizo que mi estómago se apretara. Me dijo que había algo que necesitaba ver antes de tomar cualquier decisión. Le pregunté qué quería decir, pero en lugar de responder, me guió más allá de la cocina, a través de la sala de barro trasera, y hacia el cobertizo de máquinas detrás del granero. El aire en el interior olía a aceite, metal frío y madera cortada. Yo había estado en ese taller 100 veces antes. Había visto piezas a medio construir en los bancos, cajas de sensores, cableado,
cuadernos llenos de bocetos y medidas. Yo sabía que él trasteaba con cosas. Sabía que diseñaba sistemas para la granja que funcionaban mejor que cualquier cosa que pudiéramos haber comprado. Sabía que había sido consultor en algunos proyectos agrícolas a lo largo de los años. Pero siempre había pensado en ello como un hombre inteligente resolviendo problemas prácticos cerca de casa. Luego abrió con llave un gabinete de acero que nunca le había visto abrir. Sacó varias carpetas gruesas y las colocó sobre la mesa de trabajo. Patentes, presentaciones corporativas, acuerdos de licencia, estados financieros, contratos con grupos agrícolas en múltiples estados, asociaciones de investigación. Me quedé mirando las páginas, luego a él, luego de nuevo hacia abajo, tratando de hacer que mi cerebro alcanzara a comprender lo que mis ojos estaban leyendo. Me dijo que la granja era solo parte de la historia. Años antes, después de casarnos, había construido una empresa en torno a los sistemas que había estado desarrollando en el taller y probando en nuestros campos. No un trabajo secundario, no una pequeña empresa de consultoría, una verdadera empresa de tecnología agrícola. Sensores de campo, mapeo de suelos, monitoreo de cultivos basado en drones, inteligencia de riego, modelado de sequías. El tipo de trabajo que yo sabía que importaba, pero que nunca me había dado cuenta de que había crecido hasta convertirse en algo tan grande. Me dijo que la empresa se había expandido silenciosamente, un contrato a la vez, una patente a la vez, hasta que llegó a valer más dinero del que yo podía procesar sentada allí bajo la luz de una sola lámpara de taller. Lo miré y le pregunté lo único que podía decir. ¿Por qué no me dijiste todo esto? Él no se inmutó. Dijo que yo conocía partes de ello porque nunca quiso mentirme. Yo sabía que estaba construyendo sistemas. Sabía que había acuerdos y socios y abogados e inversores de fondo. Lo que no había sabido era la escala, la estructura o que casi todo lo que nos rodeaba ahora estaba atado a algo mucho más grande que una granja familiar. Dijo que mantuvo el cuadro completo en silencio hasta que estuvo protegido, estable e imposible de que alguien interfiriera con él. Luego me dio la parte que hizo que todo lo de esa tarde se volviera afilado. La granja en sí no era propiedad de la forma en que mi familia creía que era, no era mía de una manera simple y propensa a presiones, ni siquiera de él como un solo hombre al que pudieran arrinconar. La tierra estaba dentro de una sociedad holding vinculada al negocio, protegida, estratificada e intocable por el tipo de manipulación emocional que mis padres habían intentado usar. En otras palabras, no había nada que ellos pudieran forzar si nosotros no queríamos que se tocara. Todavía estaba tratando de absorber eso cuando abrió otra carpeta y la deslizó hacia mí. Adentro había informes de mercado, resúmenes comerciales, notas internas y el nombre de una empresa que reconocí de sus papeles. Mi hermano y su esposa no solo habían hecho apuestas imprudentes. Habían tomado una posición en contra de su empresa. Habían mirado un negocio de tecnología agrícola en crecimiento y habían decidido que estaba sobrevaluado, que era frágil y fácil de apostar en contra. Habían asumido que cualquier cosa arraigada en la agricultura tenía que ser atrasada, limitada y débil. Habían apostado dinero a esa suposición. No solo estaban perdiendo en general. Estaban perdiendo porque habían apostado contra él, contra nosotros. Me senté pesadamente en el taburete junto a la mesa de trabajo y sentí que la habitación se inclinaba por un segundo. Todos esos años de pequeños comentarios engreídos, toda esa charla sobre la escala y la inteligencia y el verdadero éxito, y de alguna manera habían sido demasiado arrogantes para mirar de cerca exactamente lo mismo de lo que se estaban burlando. Él me dijo que se había mantenido callado en las reuniones familiares porque quería ver quiénes eran ellos cuando creían que nosotros no teníamos nada impresionante que ofrecer. Quería la verdad antes de que el dinero la distorsionara. Esa parte dolió. Se lo dije. Le dije que había noches en las que volvía a casa de esas cenas preguntándome si tal vez tenían razón, si tal vez yo había elegido una vida más pequeña, si tal vez había decepcionado a todos, incluyéndome a mí misma. Su rostro cambió entonces y por primera vez en toda la noche vi el arrepentimiento abrirse paso a través de su calma. Dijo que nunca quiso que me sintiera pequeña. Él había querido privacidad, no dolor, protección, no humillación. Pero para cuando se dio cuenta de cuán profundamente se estaba hundiendo el desprecio de ellos en mí, creyó que la verdad completa importaría más si llegaba en el momento adecuado. Yo debería haberme mantenido enojada más tiempo del que lo estuve. Una parte de mí quería hacerlo.
Pero parada allí en ese taller, rodeada de pruebas de lo que realmente habíamos construido, entendí algo que mi familia nunca había entendido. Mi esposo nunca había sido pequeño. Nuestra vida nunca había sido pequeña. Solo lo había parecido para las personas que juzgaban el valor por las apariencias. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermana menor. Vienen a la granja mañana. Todos ellos. Papá dice que no se irán sin una respuesta. Le mostré el mensaje a mi esposo. Lo leyó una vez y volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. No había pánico en él, ni vacilación, solo una calma que se sentía casi peligrosa. Él dijo, déjalos venir. Miré los papeles esparcidos entre nosotros, las patentes, los documentos de propiedad, la evidencia de todo lo que mi familia no había logrado ver. Luego volví a mirar al hombre al que habían pasado años llamando granjero de tierra como si fuera un insulto. Por primera vez desde que salí de la casa de mis padres, no me sentí arrinconada. Sentí algo más frío, algo más firme. Porque para cuando mi familia llegó a nuestra granja al día siguiente, ya no caminaban hacia una hija desesperada a la que podían presionar para que se sometiera. Caminaban directamente hacia una verdad que estaba a punto de arruinar la historia que se habían contado a sí mismos durante años. Llegaron a la granja la tarde siguiente, todavía actuando como si tuvieran el derecho de pedir cualquier cosa. Mis padres parecían exhaustos, mi hermano parecía enojado y su esposa todavía se comportaba como si pudiera manejar todo el desastre si todos los demás simplemente dejaran de ser emocionales. Tenía una carpeta en la mano de nuevo. Eso por sí solo me decía todo. No estaban allí para disculparse. Estaban allí para cerrar un trato. Los dejamos entrar a la sala de estar y en cuestión de minutos ella comenzó a presentar opciones con esa voz fría y pulida suya. Vender parte de la tierra, pedir prestado contra el resto, reestructurar la propiedad para que pudiera usarse para cubrir sus pérdidas. Resoplidos lo dijo como si estuviera presentando una solución financiera limpia, no pidiéndome que desmantelara la vida de la que ella había pasado años burlándose. Mi padre lo llamó sacrificio. Mi madre lo llamó familia. Mi hermano lo llamó el único movimiento práctico que quedaba. Los miré a todos y me di cuenta de que ninguno de ellos se sentía avergonzado. ¿Desesperados? Sí. ¿Apenados? Tal vez. Pero avergonzados, no. Todavía creían que mi vida era la más fácil de despedazar. Fue entonces cuando mi esposo finalmente intervino. Dijo, si todos han terminado de fingir, es hora de ser honestos. Luego hubo otro golpe en la puerta. La abrí y encontré a una abogada de Des Moines parada allí con un maletín en una mano y una expresión tranquila que cambió instantáneamente el estado de ánimo en la habitación. Se presentó, se sentó y comenzó a desplegar documentos. El primer impacto llegó casi de inmediato. La granja no era propiedad de la forma en que mi familia pensaba que lo era. La tierra estaba dentro de una sociedad holding protegida vinculada al negocio de mi esposo. No había un título simple para que nos presionaran a cederlo. Ningún punto débil para que ellos lo explotaran. Luego vino el golpe más grande. La empresa de mi esposo no era un proyecto paralelo o un pasatiempo. Era un próspero negocio de tecnología agrícola construido sobre patentes, sistemas de campo, acuerdos de licencia y contratos importantes en todo el Medio Oeste. La granja de la que se habían burlado durante años también era el campo de pruebas para tecnología que valía más de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Mi hermano miraba los papeles como si pudiera obligarlos a volverse falsos. Mi madre parecía confundida. Mi padre parecía haber olvidado cómo hablar. Pero el peor momento llegó cuando mi esposo le preguntó a la esposa de mi hermano si reconocía el nombre de la empresa. Ella lo hizo porque esa era la empresa contra la que ella y mi hermano habían apostado. Habían tomado posiciones contra su negocio porque asumieron que cualquier cosa vinculada a la agricultura tenía que ser débil, poco sofisticada y de la que era fácil sacar provecho. Sus pérdidas no habían venido solo de la mala suerte. Habían venido de la arrogancia. Perdieron dinero porque eran demasiado engreídos para entender exactamente la misma cosa a la que menospreciaban. La habitación explotó después de eso. Mi hermano se volvió contra su esposa. Mi padre exigió respuestas. Mi madre empezó a llorar.
Mi hermana menor simplemente se quedó sentada allí en silencio, luciendo enferma. Y a través de todo eso, me quedé allí sintiéndome más fría y más tranquila de lo que me había sentido en años. Cuando mi madre finalmente susurró que no lo habían sabido, le dije la verdad. Exactamente. No lo sabían porque nunca les importó saberlo. Nunca les importó quién era realmente mi esposo. Nunca les importó lo que habíamos construido. Solo vieron valor cuando necesitaron algo de él. Eso los hizo callar. Luego dije lo que había querido decir durante años. Les recordé mi boda, las fiestas, las bromas, la forma en que habían convertido mi vida en un remate porque no los impresionaba. Les dije que no tenían derecho a llamar a esto familia ahora después de pasar años tratándome como si yo hubiera elegido una vida inferior. La sangre no era un pase libre para faltarme al respeto y luego venir a pedir rescate cuando sus propias elecciones estallaban. Mi padre preguntó si realmente íbamos a dejar que lo perdieran todo. Mi esposo respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Nosotros no fuimos los que lo apostamos. Ese fue el final. Les dije que se fueran. Ni tierras, ni dinero, ni rescate, nada. Dije que mi hermana menor podía comunicarse cuando estuviera lista para ser honesta, pero el resto de ellos había terminado en mi casa hasta que entendieran lo que realmente significaba el respeto. Mi madre lloró más fuerte. Mi hermano parecía que quería discutir, pero no le quedaba nada. Su esposa se había puesto completamente pálida. Salieron uno por uno y cuando el último auto desapareció por el camino de entrada, me quedé en el silencio y sentí algo que nunca antes había sentido después de una reunión familiar. Alivio. Porque habían venido a tomar lo único que pensaban que teníamos. En cambio, se vieron obligados a enfrentar la verdad. Y cuando mi esposo explicó quién era el verdadero dueño de la tierra, sus rostros se volvieron exactamente del color que yo había imaginado. Después de que se fueron, la casa se quedó en silencio de una manera que nunca antes había experimentado. No el extraño silencio que sigue a una discusión festiva donde todos esperan la próxima llamada, el próximo viaje de culpa, el próximo intento de fingir que no pasó nada. Esto era diferente. Esto se sentía como si algo pesado finalmente hubiera sido cortado y liberado. Me quedé allí en la sala de estar durante mucho tiempo, mirando la puerta principal cerrada, casi esperando que la habitual ola de culpa se estrellara sobre mí. Siempre lo había hecho antes. Cada vez que mi familia empujaba demasiado lejos y yo devolvía el empujón, yo era la que terminaba sintiendo que había hecho algo malo. Pero esta vez, lo que más sentí fue alivio. Por primera vez en mi vida, no me había doblegado solo porque las personas que me lastimaban compartieran mi sangre. Unas horas más tarde, mi hermana menor llamó. En el segundo en que respondí, pude escuchar que había estado llorando. Me dijo que lo sentía, no solo por esa tarde, sino por años de estar allí parada y no decir nada mientras yo era objeto de burlas, desestimada y tratada como el error de la familia. Ella dijo, ver cómo todo se desmoronaba en nuestra sala de estar me había obligado a admitir algo que había evitado durante mucho tiempo. El silencio no era paz. El silencio no era mantenerse al margen. El silencio era elegir el lado de quien fuera lo suficientemente cruel como para seguir hablando. Esa disculpa me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tal vez porque era la primera cosa honesta que alguien en mi familia me había dicho en años. No perdoné todo en una sola conversación. No estaba lista para eso y no fingí estarlo. Pero le dije que podía venir a verme sola si quería hablar honestamente sin excusas y sin llevar mensajes para los demás. Ella dijo que lo haría. Esa fue la única puerta que dejé abierta. Los demás no cambiaron. Mis padres enviaron mensajes de texto que comenzaban como disculpas y terminaban como acusaciones. Escribieron sobre el dolor, la humillación y cómo la familia nunca debería dejar que las cosas llegaran tan lejos. Como si yo fuera la que había creado el desastre. Mi hermano y su esposa intentaron comunicarse a través de un abogado, usando un lenguaje cuidadoso sobre encontrar un camino razonable hacia adelante y preservar los intereses familiares. Era casi divertido. Incluso después de todo, todavía pensaban que la fraseología correcta podía disfrazar el derecho y hacer que sonara justo. Lo rechazamos todo. Luego las consecuencias comenzaron a alcanzarlos de verdad. Mi hermano perdió clientes.
La reputación de su esposa recibió un golpe que ninguna sonrisa pulida o abrigo caro podía ocultar. Mis padres tuvieron que empezar a vender partes de la vida que habían pasado años usando como prueba de que habían hecho todo bien. Y aunque una pequeña parte de mí todavía odiaba ver los restos, una parte más fuerte de mí finalmente entendió la verdad. Su colapso no fue algo que yo causé. Fue la factura de su propia arrogancia. Y tarde o temprano, siempre se iba a tener que pagar. En los meses que siguieron, dejé de medir mi vida por quienes se negaban a entenderla. Eso lo cambió todo. La granja creció. El año escolar terminó. El trabajo que mi esposo y yo habíamos pasado años construyendo silenciosamente en graneros, campos y talleres nocturnos comenzó a convertirse en algo más grande. Se abrieron nuevas asociaciones en todo Iowa y más allá. Los productores locales comenzaron a visitar la granja para aprender de nuestros sistemas. Una subvención federal fue aprobada no mucho después, dándonos la oportunidad de expandir la investigación que podría ayudar a las pequeñas granjas familiares a sobrevivir a las sequías, los costos crecientes y las temporadas que se volvían cada vez más difíciles de predecir. Por primera vez, el futuro se sentía amplio en lugar de defensivo. Mi hermana menor cumplió su palabra. Vino sola la primera vez, nerviosa y avergonzada, llevando un pastel que no necesitaba traer y una disculpa que debería haber dado años antes. Pero era real y eso importaba. Hablamos durante horas en la mesa de mi cocina y lenta, cuidadosamente, algo honesto comenzó a crecer entre nosotras. No porque la sangre lo exigiera, sino porque la verdad finalmente lo hizo posible. Los demás se mantuvieron alejados. Mis padres todavía daban vueltas alrededor de su orgullo como si pudiera salvarlos. Mi hermano y su esposa desaparecieron en los restos de la imagen que habían pasado años adorando. Y por una vez dejé que esa fuera su carga, no la mía. Lo que más se quedó conmigo no fue su caída. Fue la lección subyacente. Las personas que solo te valoran cuando pueden sacar provecho de ti nunca te estuvieron valorando en absoluto. Te estaban tasando. Hay una diferencia. El amor real no se desvanece cuando tu vida parece ordinaria. El respeto real no depende de títulos, cuentas bancarias o de si tu éxito se da en oficinas pulidas o con botas embarradas. Las personas que importan son las que se quedan a tu lado antes de que el mundo vea tu valor, no las que se apresuran a entrar después de que se vuelve útil. Yo solía pensar que la herida más profunda en todo esto era ser subestimada. No lo fue. La herida más profunda fue el tiempo que dejé que su opinión moldeara la forma en que me veía a mí misma. Pero perder esa necesidad de su aprobación me dio algo mejor que la venganza. Me dio paz. Y si hay algo que esta historia me enseñó, es esto. Nunca dejes que la familia tóxica decida el precio de tus sueños. Si las personas más cercanas a ti solo recuerdan tu valor cuando necesitan ser salvadas, entonces tal vez la persona que necesitas salvar es a ti misma. Entonces dime, ¿qué harías si tu propia familia te exigiera sacrificar todo lo que construiste solo para rescatar a las mismas personas que pasaron años menospreciándote?